El ministro de Salud, Óscar Ugarte, está con nosotros a esta hora. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, lo primero es la enorme preocupación que hay, los récords que se han roto de muertes cada 24 horas en nuestro país, de muertes provocadas por la COVID y el cambio, el retorno, mejor dicho, de el Callao a Lima a un riesgo, al riesgo más alto, al riesgo extremo. Explíquenos en base a qué estamos nuevamente en esta situación y por qué no hemos podido más bien colocarnos en una situación mejor. ¿Qué factores habrían provocado este retroceso en la lucha contra el coronavirus? A ver, en la calificación de riesgos, como ya se sabe, extremo, muy alto, alto y moderado, se incorporan varios elementos en el análisis y la evaluación. El primero de ellos es el grado de transmisibilidad que se detecta, y eso se va evaluando semanalmente, pero además la incidencia de nuevos casos y el de mortalidad. El factor sin duda que ha alterado la calificación, por ejemplo, en el caso de Lima y del Callao, es el incremento de la mortalidad. Y a nivel nacional, este pico que se ha notado en la última semana de defunciones es por efectivamente el número de muertos en Lima, Callao, pero a ellos se suman algunas regiones, particularmente de la costa norte. Todos hemos visto la situación crítica en Piura, específicamente la situación que se produjo en Talara, pero además Lambayeque ha estado en una situación crítica, en parte La Libertad y también Ancash. O sea, es prácticamente toda la costa norte, digamos así, que se suma a Lima y ha dado esta situación. Ahora, cuando se analiza mortalidad, hay que relacionarlo con la situación, digamos, de nuevos casos 2 semanas antes. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ver con lo sucedido durante la Semana Santa, sino en la semana previa. A la Semana Santa. La semana previa a Semana Santa, porque cuando correlacionamos número de nuevos casos, se ve que en esa semana, que viene a ser la semana 12, la semana epidemiológica 12, contando desde enero, ¿no? Ahí es el pico más alto de nuevos casos, y la semana 14, que ha sido la semana pasada, es el pico más alto de defunciones. Entonces, claro, la explicación es por qué hubo ese pico de nuevos casos y las condiciones de ese contexto, y luego cómo eso se ha traducido en este pico tan tremendo, digamos, y doloroso de una mayor cantidad de muertos que se han producido justamente en esta semana, incluyendo, digamos, el día de hoy, ¿no? Con los datos proporcionados. Claro, claro. Y eso tiene que ver con una demanda, particularmente de atención hospitalaria y de camas UCI. Y de oxígeno. Entonces, obviamente de oxígeno. Que no se tiene. Es decir, lo tenemos, se ha incrementado, pero la demanda ha crecido en proporción, digamos, superior en estas semanas, aunque en general, si comparamos respecto de enero, cuando empieza la creciente de la segunda ola, ¿no? Sí. Que empezó en diciembre, se recordará que la doctora Massetti dijo que había una brecha de 110 toneladas día. Sí. En ese momento, la segunda ola estaba en curva creciente, ajá. Y esa brecha creció más aún a febrero,
a más o menos 150 toneladas. De ahí se ha empezado a reducir con la compra de oxígeno fuera del país, las donaciones que ha estado haciendo y sigue haciendo Sauder y la Sociedad Nacional de Minería, las compras de plantas de oxígeno que han logrado reducir esta brecha a, digamos, alrededor de 30. Y estamos en proceso de cerrar en las próximas semanas, pero todavía no lo hemos logrado. Entonces, eso es lo que explica que las camas UCI han estado tan saturadas y que por lo tanto, lamentablemente, se ha producido este pico de mortalidad, ¿no? De acuerdo. Ahora, la estrategia ha cambiado, la estrategia que han anunciado poco después de que terminara el proceso electoral es más una estrategia territorial, es una estrategia distinta. El lunes 12 de abril el presidente anunció que desde Twitter, que el Gobierno de Transición y Emergencia ha aprobado un nuevo plan de vacunación masiva a partir de esta semana. Esto iniciará el viernes. El viernes 16 empieza a aplicarse este nuevo plan de vacunación en el que ya la base de datos va a ser la que existe, el único padrón RENIEC. Rápidamente, ¿cómo va a funcionar y cómo así se va a garantizar que lleguen las vacunas a los adultos mayores? Le pregunto esto porque al margen de que haya especialistas que han reconocido que esta sin duda es una mejor estrategia, por lo menos más efectiva para localizar los casos, estamos conviviendo con una escasez de vacunas. Hay un retraso en la llegada de vacunas al Perú, que lo hemos podido notar, que el gobierno ha reconocido, pero todos los medios y todos los países de este lado del mundo hablan de escasez de vacunas al punto de evaluar la posibilidad de que la primera dosis de la vacuna sea una vacuna de un laboratorio y que eventualmente se vea la posibilidad incluso de vacunar con la segunda dosis, así sea de otro laboratorio. Le voy a preguntar sobre esto más adelante, pero ¿qué pasa con las vacunas? ¿Cuál es la realidad de las vacunas en el Perú? Los contratos firmados y el dinero desembolsado. ¿Realmente vamos a llegar a la cifra que el presidente ha dicho optimistamente a fin de año? Por supuesto que sí, porque lo que está firmado es contratos con Pfizer por 20 millones de dosis, con Sinopharm es el millón que ya llegó, AstraZeneca son 14 millones sí. Y COVAX Facility 13 millones 200. Ajá. Si sumamos, ahí están los 48 millones. ¿Pero son acuerdos, contratos o dinero ya desembolsado por el Perú? ¿Cuál es la situación? Porque cuando el presidente dice acuerdo también mencionaba el gobierno de Vizcarra. Son contratos suscritos ya. Son contratos suscritos. Ya, de acuerdo. Eso no hay duda. Lo que pasa es que cada quien tiene un cronograma de entregas. Y ese sí es un problema, eso es parte del problema a nivel mundial, ¿no es cierto? La escasez de vacunas. La escasez de vacunas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sinopharm, 1 millón de vacunas que ya llegó, independientemente que se esté negociando por más, pero lo concreto. En el caso de Pfizer, que es por 20 millones, ellos ofrecieron un calendario y lo están cumpliendo escrupulosamente. Esto de 50.000 dosis, si bien es una cantidad relativamente pequeña, semanales durante todo el mes de marzo han llegado tal cual. Y se han sumado ahí 250.000 dosis. El compromiso era que llegaban a partir de la primera semana de abril 200.000 y están llegando 200.000. Llegaron la semana pasada y hoy en la noche han llegado las otras 200.000. Y así va a ser la próxima semana, o sea, las 4 semanas de abril. Claro, pero con Sinopharm, que era el lote mayor para la adquisición de 38 millones, solamente se ha recibido uno. Los 37 millones restantes han sufrido una reprogramación. Según el calendario inicial, para marzo tendrían que haber llegado 2.650.000 dosis de vacunas y eso no ocurrió. Ahorita le explico eso, le explico por qué no ocurrió y en qué situación está, pero quería darle el cronograma. En el caso de Pfizer, ya le he dicho 50.000 semanales en marzo, 200.000 semanales ahora en abril, 450.000 semanales en mayo, 580.000 semanales en junio.
O sea, hay un aporte creciente. Y por el lado de COVAX Facility, ya llegó 117,000 también de Pfizer, y va a llegar la próxima semana 260,000 de AstraZeneca, y en mayo 1,000,000 y pico de vacunas también por el lado de COVAX Facility. De acuerdo. Ministro, sí, perdóneme, tengo que hacer una pausa, me indican, sí, debo hacer una pausa, pero al volver nos explica lo que ha ocurrido con Sinopharm, por favor, con mucho gusto, que claro, es muy importante porque había generado gran expectativa. Volvemos con esto. Muy bien, el ministro Óscar Ugarte está con nosotros conversando y justamente nos iba a comentar qué pasó con las vacunas de Sinopharm que tendrían que haber llegado en marzo, algo que no ocurrió. Ministro, lo escuchamos. Sí, el compromiso en principio es por 38 millones, así fue señalado en su momento por parte de Sinopharm, pero solo se concretó 1,000,000 porque la información que ellos presentaron para obtener el registro provisional no fue completa. Entonces, le explico, hay 3 tipos de documentos, entre otros, ¿no? Los más importantes. Primero, la certificación de los estudios que demuestran una eficacia que en el caso de ellos declarada 79.3% de eficacia. Y además de seguridad, que pueda demostrar que no va a haber efectos secundarios, digamos, demasiado llamativos. Eso es un tipo de documentación. Eso entregaron solo parcialmente. Ok, y esto se requería además, perdón, porque esto es parte de la explicación, sí, un certificado de las buenas prácticas del laboratorio donde se produce esta vacuna en Beijing. Y además un certificado de calidad. Esas son normas que el Estado le solicita a todos los productos, sea vacuna, medicamentos, etcétera. Eso ellos dijeron que se podía realizar la certificación, pero no la tenían. Entonces, por esa razón se le dio nomás una autorización transitoria, digamos así, excepcional, y por esa razón solo se redujo a 1,000,000 la autorización de importación, además diciendo que el plazo para la importación se vencía el 28 de febrero, eso se cumplió, y que el uso de ese producto solo podía ser hasta el 30 de abril, o sea, hasta fines de este mes. Así se hizo y eso se ha venido usando, pero se ha continuado las negociaciones para ampliar la información. Entonces, han enviado mayor documentación respecto a esta certificación, respecto a la eficacia y la seguridad, y faltaba un tema importante como es la certificación de las buenas prácticas de manufactura de laboratorio. Así es. Eso, para poner como ejemplo, en el caso de Pfizer, que se hace en Estados Unidos, por norma peruana, en países de alta vigilancia sanitaria como Estados Unidos, los países europeos, basta que el órgano regulador de allá se lo dé, eso vale para nosotros. Y la FDA se lo dio a Pfizer, eso vale para nosotros. Para nosotros. Eso no ha ocurrido con Sinopharm. Porque China no es un país de alta vigilancia sanitaria, como no lo es Rusia, como no es la India, por ejemplo. Y en esos casos, en condiciones normales, tiene que ir un equipo técnico de Digemit a visitar la planta y certificar que tiene buenas prácticas de manufactura. En las condiciones de pandemia eso no se podía hacer y se ha hecho con una programación especial por digamos por vía a través del internet. Es decir, también eso es válido. Y eso se ha hecho en estas últimas 2 semanas y ya hoy día, 14, Digemit ha emitido la certificación de buenas prácticas de manufactura. Correcto. Entonces, la digamos, documentación está
digamos, en un 80%. Yo creo que eso va a permitir resolver en el corto plazo y seguramente se van a poder concretar por lo menos parte de lo ofrecido por parte de Sinopharm. De acuerdo, pero eso quiere decir que hay documentación respecto a la eficacia de la vacuna que todavía no ha podido entregar el laboratorio. Dicho sea de paso, hoy en un comunicado de la Embajada de China ha señalado que no hay problemas con la eficacia de las vacunas chinas. ¿Hay o no hay? ¿O no nos han entregado los documentos para demostrar que la eficacia es confiable al 79% que todos manejábamos? Han entregado, desde el punto de vista de la evaluación de Digemid, aparentemente sería suficiente. Ya. Lo digo como tal porque son órganos, si bien son del Ministerio de Salud, se manejan con total independencia para decidir si sí es o no. Pero más allá de eso, mire, el Colegio Médico está haciendo una investigación ya no sobre la tercera fase de un ensayo clínico, sino sobre la efectividad ya de los resultados de la vacunación del personal de salud que se ha vacunado en el país, que es más o menos 500.000 de personas. Con esa pero ellos vacuna, lo están haciendo con los médicos. Y lo que demuestran es que hay una efectividad bastante alta y que ha reducido tremendamente los casos de en el grupo de personas vacunadas. Exactamente. En el grupo de personas vacunadas. Interesante. La Comisión de Economía, no quisiera que nos gane el tiempo, ha aprobado un dictamen para que los privados compren y apliquen vacunas. ¿No? Sí. Se establecen una serie de reglas, digamos, como por ejemplo empresas para el número de sus trabajadores, para las personas que componen el núcleo familiar de los trabajadores. También incorporan a los gobiernos regionales en este permiso. ¿Esto se va a poder materializar teniendo en cuenta la situación en el mundo de la escasez de vacunas? Mire, lo que efectivamente se anuncia que ha aprobado esta comisión es en la práctica una reiteración de las normas que ya existen. No necesitan aprobar ninguna ley adicional. Eso es, y lo hemos dicho N veces, el sector privado puede importar vacunas, medicamentos, lo que guste. Nadie lo impide, no hay ninguna norma que lo impide. Pero sí tienen que cumplir determinadas condiciones. Por ejemplo, tiene que ser droguería, es decir, tiene que tener las condiciones para traer medicamentos y almacenar. Eso no lo puede hacer cualquiera en cualquier almacén. Y eso son normas elementales que tienen que ser respetadas. Pero el problema no es ese, porque si eso fuese, tendrían que aprobar en el Congreso la derogatoria de alguna norma que lo impida. Y no existe ninguna norma que lo impida. Lo que está sucediendo es que los laboratorios productores de las vacunas, todas ellas, no están negociando con el sector privado en ningún país, ni en Estados Unidos. Negocian con los gobiernos. ¿Por qué razón? Porque ellos prefieren negociar en escala. Pues en Estados Unidos están hablando de 200 millones de dosis, no fraccionado en sectores muy respetables seguramente, pero no lo están haciendo, lo están haciendo con los gobiernos. Igual aquí en Perú, esa es una razón, la venta en escala de todos los laboratorios productores de vacunas. Pero la segunda razón es que también todos los laboratorios están pidiendo que los países emitan un compromiso para asumir la responsabilidad por los efectos secundarios que pudiesen tener las vacunas al aplicarse. Claro, y eso solo lo pueden hacer los países. Solo lo puede ofrecer el Estado, lo puede ofrecer Exactamente, entonces no es que haya una norma contra eso, es la negociación en la realidad a nivel internacional. Está planteando que las empresas productoras negocian con los países. Sí, tengo que ir terminando, ministro. Quería preguntarle solamente para una respuesta muy corta, un sí o un no. ¿Es posible o ya hay algún estudio que demuestre que uno puede intercalar las vacunas, es decir, primera dosis de Sinopharm y la segunda de Sinovac o una similar, o puede recibir la primera dosis de Pfizer y la segunda de AstraZeneca? ¿Eso es posible?
No conozco estudios No, que lo hayan hecho. no. Lo que sí está, y hay documentación interesante, de poder espaciar el tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis. Perfecto. Que no sea 3 semanas, sino que puede hasta 12 semanas Estupendo. espaciarse, y esto es parte de lo que se podría hacer. Y no quisiera terminar sin decir que 16, 17 y 18 efectivamente se aplica la vacunación territorial en 22 distritos de Lima y Callao, y la subsiguiente semana se aplica lo mismo en los distritos restantes, para que hacia fines de diciembre tengamos a todos nuestros adultos mayores de 80 años vacunados. Muy bien. Le agradezco, ministro. Muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros gracias. aclarando estas dudas en el programa.